Ya. Porque no sé, siento que con la máquina se creó como una nueva fe en que por fin hay algo que nos ayude a ser igual en lo que cabe, como tener la misma cosa, a gozar de lo mismo. Entonces fue como, Dijo la y ahora máquina, hay cosas dijo lo político, porque dijo la máquina, yo digo lo político y lo primero que dijo fue máquina. pero que, entonces la máquina ¿qué es? Sistema productivo. No, pero que, ay, sí, engloba todo, como dijo la Antonia. No, pero en el sentido, a ver, entonces puede ser bueno, la máquina. Sí, o sea, por eso hay, pónganse la piensa. ¿Qué hizo que cambiara el mundo? Profe, yo, ¿Las ideas y yo creo que sí, el conocimiento, o las... porque todo parte de la idea de cambiar el modelo político, cambiar el modelo estético, partir una nueva economía, y alguien lo tuvo que pensar para concretarlo, entonces yo creo que tiene que ver con el conocimiento. Cambio mi opinión, eso. Está bien, se puede cambiar de opinión en menos de 5 minutos. Está bien. Pero está complicada la Profe, pregunta. ¿Sí? ¿Profe? yo creo que tiene que ver con el conocimiento, pero más que nada por la imprenta, relacionarlo eso con el diseño, porque para expandir el conocimiento a la gente y así cambiar la política se necesitaba algo masivo que pudiera expandir los textos y el pensamiento de los principales científicos o políticos. Y bueno, eso es lo que creo yo. Mac. ¿Mac es su nombre? Es un seudónimo, nombre social. Mac. Mac está muy bien lo que dijo, pero hay una parte que está casi, pero como que, porque se dice el conocimiento ya. La imprenta, muy, pero ¿qué es lo que permitió que ese conocimiento, ya sea la Biblia primero de Gutenberg, para después ser cuestionada por Lutero y abrirse a la reforma protestante y después que apareciera un señor como Descartes diciendo pienso luego existo y después aparecieran otros señores creando la máquina a vapor y etcétera y etcétera? ¿Qué va primero entonces? Gracias a qué pudieron transmitirse las ideas. ¿Dónde? El conocimiento ¿Pero a dónde? ¿En el aire? ¿Dónde? por el papel. El papel. ¿Y el papel qué es? El sistema productivo, ¿o no? Bien. Exacto. Muy bien. Eso. Entonces, efectivamente, y como muchos lo dijeron y dudaron, es el sistema productivo lo que determina, y cáchense, eso no es menor, define todas las capas superiores. Si ustedes se dan cuenta, cada vez a lo largo de la historia del ser humano que cambia el sistema productivo, cambia todo lo otro. ¿Recuerdan en el colegio cuál fue la primera revolución de la historia? Agrícola. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿El cambio dónde sucede la revolución agrícola? Se hacen máquinas para sacar la producción. Para sistematizar el sistema productivo de la agricultura que antes era manual. Claro, ¿Y qué tipo de cambio trae eso? dejamos de ser nómadas. Exactamente. Y eso es consecuencia de Sí. un cambio en el sistema productivo, es decir, un cambio en el mundo material. Es como esto que hablaban en un libro que se llamaba La fábrica, Ujú. que como que todo se englobaba en qué herramientas utilizábamos. Como cambia la herramienta y cambia La cabeza, todo. exactamente. Cambia, es que es así. Bueno, eso en primer lugar. Igual, después de
estas vías vamos a ver que esto es desde un punto de vista, si es que no lo mencionó, quizás a algunos les suena con Cristóbal, es un punto de vista que se enseña en muchas y en la mayoría de las escuelas de diseño para generar un punto de vista crítico, un pensamiento crítico en cuanto al diseño, pero también porque son los diseñadores justamente los que son encargados de cambiar, crear, inventar nuevos modos de producción material, ya sean estos resultados de objetos objetuales, o sea, en el mundo objetual como en el mundo visual, de la visualidad. De hecho, si ustedes piensan, la perspectiva en el caso de las artes, de las bellas artes, la perspectiva es un cambio en el mundo material, es decir, es un instrumento, es una invención que se hace a través de ángulos, de geometría analítica. Y ese instrumento, es decir, tecnología, que es el mundo material, tiene como consecuencia, ¿cierto?, nuevos paradigmas estéticos. Lo mismo pasa con el tema de la revolución industrial. La revolución industrial hace que el sistema feudal se transforme en un sistema capitalista. Y eso trae consigo el cambio del sistema feudal, ¿cierto? En donde había el señor feudal con las personas que le trabajaban la tierra, a un punto de transición, ¿cierto? Que es la monarquía y luego su abolición. Otro punto que vamos a ver a lo largo del curso, permiso, voy a detenerme un poco a leer el chat. El conocimiento, el sistema productivo, un producto. Bueno. Eso es también lo que nos separaría del arte, dice Constanza. Perdón, Constanza, como lo leí desfasado, ¿a qué se refiere con es eso lo que nos separaría del arte? Hablaba de la producción en serie y del sistema capitalista. Es lo que nos diferencia y lo que sería como la ilustración, así como hablando de parte del diseño, lo que sería una obra de arte. Claro, es que el arte vendría siendo nuestro segundo, el ámbito que más nos compete a nosotros como diseñadores, pero el arte, al igual que todas las otras dimensiones, tanto políticas como del conocimiento, va a estar también supeditada o subordinada a los cambios materiales que haya. Por ejemplo, la fotografía. La fotografía, si bien ahora para nosotros es muy natural entender la fotografía como un insumo artístico, o hay artistas que son fotógrafos, eso viene de un resultado finalmente de una producción técnica, que es la cámara fotográfica, y lo mismo que el cine arte, el tercer arte, y es consecuencia de un avance técnico. ¿Se entiende? Entonces los cambios de paradigmas estéticos que se dan a lo largo de la historia son consecuencia, y de una manera mucho más evidente aún que otros ámbitos, tienen como consecuencia cambios estéticos, y son consecuencias de cambios en el mundo material. Perspectiva, técnica, mundo material. Fotografía, técnica, mundo material. Llega un momento en que con las vanguardias entra esto en crisis, claro, cámara oscura. Exactamente. Y esto entra en crisis a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando las vanguardias artísticas se preguntan acerca del rol que tiene el arte, que hasta antes del siglo XIX, el arte, y no se discutía mucho, tenía como entre sus fines primeros la representación del mundo de la manera más verdadera, fidedigna y bella posible. Y eso se da justamente gracias a la invención de la perspectiva, que da la ilusión de representar en un plano de 2 dimensiones, 3 dimensiones. Pero es la ilusión que se da para nuestros ojos, para nuestros modos de ver, a través del instrumento que sería la perspectiva, que finalmente es la composición de diagonales, ¿cierto? Con puntos de fuga y todo lo que conocemos.
una pregunta muy importante, muy interesante también. Ya, terminando con la pregunta de lo que nos separaría del arte, lo que pasa es que es muy compleja la discusión respecto de en qué momento se separa el arte. Nosotros como diseñadores de alguna manera somos parte de esa herencia o de esa discusión heredada o de esa polémica que se dio más o menos en el siglo XVIII-XIX, cuando se separó el arte de la artesanía. Nosotros quedamos, si es que fuéramos diseñadores del siglo XVIII o XIX, estaríamos del arte de los artesanos. Y los artistas son aquellos iluminados que se inspiran y además de manejar una técnica de una manera como experta, además tienen la capacidad como de reflexionar y hacerse también preguntas fundamentales, cerca de lo que hacen los filósofos, por ejemplo. Esa visión de artista, que es la visión de artista moderno que nosotros tenemos, antes no era tal. Antes artista y artesano eran equivalentes. Y esa es uno de los cambios como más importantes que se dan desde el punto de vista del arte en la época moderna. Aparece la noción del autor como un artista que firma. Antes, en la época medieval, los artistas no firmaban casi. Eran trabajos cooperativos la mayoría de ellos, y el artista era también visto como un artesano. El que pintaba los frescos en las iglesias tenía la misma categoría que un zapatero, o que una persona que creaba muebles, o un orfebre. Todos tenían la misma categoría de artistas en cuanto manejaban una técnica de una manera experta. Pero en la época moderna comienza a darse esta separación del artista con mayúscula y el artesano. El artista con mayúscula, que es, de nuevo, aquel que además de representar, por ejemplo, en el caso de Da Vinci, visualmente, cuerpos, naturaleza, con la mejor técnica de realismo posible, que finalmente ese es el objetivo de la perspectiva, llegar al máximo realismo posible en la representación. Además de eso, se convierten en autores ya no anónimos por la forma o el aporte que tienen desde el punto de vista de la reflexión. Y Da Vinci dirá, y será el primero, y que esto va después ser la consecuencia de nuestra forma de entender el arte hasta ahora, que el arte es para la mente. Es decir, el arte o el artista es aquel que se hace las preguntas para hacer más preguntas, es decir, para reflexionar. Mientras que el artesano será aquel después que solo se relacione con la materia. El artesano o aquel que se dedica a las artes aplicadas. ¿Qué quiere decir eso? En algún momento se separaron las artes liberales de las artes serviles, por ejemplo. Y las artes liberales son aquellas artes que ponen como principal reflexión aquellos quehaceres que están alejados de la materia. Filosofía, matemática, música. Y esas artes, que son las artes liberales, quedaron siempre luego en una mayor categoría. Porque también, y esto es muy curioso, y no puedo dejar de conectar, lo que les voy a decir es que desde el punto de vista occidental, platónico, en donde el mundo de las ideas y el mundo de las cosas están tan radicalmente separados y dicotomizados, dicotomía, mundo binario, el mundo de las cosas o el mundo material siempre está en una menor categoría en el mundo mundano en relación al mundo de las ideas.
Y eso no es casual, y por eso no es casualidad que el artesano y los diseñadores, los artesanos del siglo XVIII, XVII y los diseñadores en el siglo XX, estemos en una categoría menor, y ahí respondo al compañero cuando dice hoy si los diseñadores, ¿por qué no se les da crédito? Porque nos relacionamos con el mundo de la materia. Y el mundo de las cosas y el mundo de la materia es el cuerpo y no tiene nada que ver con el alma, desde el modelo, digamos, la cosmovisión occidental judeocristiana, por ejemplo. En Oriente es muy diferente, pero en general, las personas que se relacionan, o los artesanos, las personas que se relacionan directamente con la materia y la manipulan, el maestro, por ejemplo. Los maestros, cuando se leen los maestros, viene de eso, es la persona que manipula la materia para un fin determinado y que es útil. Y por eso mismo, porque es útil y es usado y además pasa desapercibido, no tiene tanto protagonismo en términos quizás intelectuales académicos como lo que hace un artista. ¿Alguna pregunta, reflexión, duda? No, profe, muchas gracias por responder la pregunta y combinarla con lo que dijo el compañero. Gracias, me quedó clarísimo. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda de lo que llevamos hasta acá? Seguros. Bueno, tal como dijo un compañero o compañera, no recuerdo, cuando estábamos preguntando cuál sería la dimensión, definitivamente la material, porque definitivamente, si ustedes se dan cuenta, antes de la imprenta, era así como se transmitía el conocimiento o las ideas, que era escritos a mano a través de la práctica de la caligrafía, y comprenderán todo el tiempo, dedicación y técnica que requería hacer algo como esto, y además después hacerlo viajar para que diferentes personas, y no todos, solamente los que sabían leer y escribir, que normalmente en hasta esta época, sobre todo en el Imperio Carlomagno, que es cuando ya el Imperio Romano ya está así como en su peor momento, a punto de desaparecer, eran normalmente las personas que vivían en los monasterios o personas relacionadas al mundo de la religión, quienes eran los que sabían leer y escribir. Porque en esa época, hablemos de nuevo, Edad Media, el conocimiento estaba basado en que era la divinidad, es decir, Dios, la medida de todas las cosas. Era ahí donde estaban todas nuestras respuestas. Por lo tanto, antes de la época moderna, la historia se contaba como la historia del Dios. Hablamos del Dios del mundo occidental, ¿cierto? Del mundo que tiene como raíz el judeocristianismo, monoteísmo. Y es muy interesante esta visión porque, a diferencia de otros textos, hay muchos textos que hablan sobre cuál es el origen del diseño, ¿cierto? Dónde comienza la real práctica del diseño. Por ejemplo, según, lo interesante y entender acá es que no hay que quedarse con una sola respuesta, sino que más bien reflexionar al respecto. Según Renato de Fusco, en su texto Historia del Diseño, él dice que en realidad, según su visión y su investigación, que tiene mucho sentido, es que sería la imprenta en cuanto que es la primera máquina que permite que algo del mundo material sea producido en serie, en este caso los textos, los libros, ¿ya? Entonces él dice que es la impresión, es el primer, por así decirlo, la primera manifestación del diseño como una proyección de ideas, es decir, idea que se materializa. Gutenberg lo que hace, que aquí hay una representación de Gutenberg, ¿cierto? En su taller en donde inventó
la imprenta de tipos móviles en Maguncia, que es una ciudad que está más o menos como a media hora de Frankfurt, en Alemania. Él lo que generó finalmente fue un cambio radical en el sistema técnico productivo, pero del conocimiento, de la transmisión de conocimiento. Y gracias a eso se pudo ir desencadenando, por así decirlo, todo lo que vimos en las diapos anteriores, que es la revolución científica, ¿cierto? Que es cómo los filósofos comienzan a pensar de manera distinta, cómo los revolucionarios de la Revolución Francesa pueden revolucionarse o independizarse o abolir la monarquía, porque son los textos de Rousseau y otros políticos y filósofos de la Revolución Francesa, son esos textos los que después se van a difundir por todo el mundo, incluso hasta América, para que Estados Unidos y después todas las Américas se puedan independizar, por ejemplo. Entonces, finalmente, es un libro, por decirlo así, un objeto del mundo material, el que provoca que se den ese tipo de cambios. Pongo esta copia de la Biblia de Gutenberg que llegó a Nueva York, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible, o sea, llegar a pensar cómo es posible que un objeto del mundo material, es decir, un objeto que es consecuencia de operaciones de diseño, porque no vamos a decir que Gutenberg es un diseñador, porque podríamos decirlo, pero habría que desarrollar la idea, ¿cierto? Citando autores y todo. De Fusco lo hace, y dice, claro, es la imprenta de Gutenberg la primera instancia en donde podríamos decir que se está desarrollando un proceso de diseño propiamente tal, moderno como lo conocemos hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Un proyecto, ¿cierto? Una proyección de ideas que se sistematiza, que en este caso son los tipos móviles, y tienen como resultado una serie de productos, que en este caso son los libros, y que se pueden masificar. Y esto no es menor, porque si ustedes pensamos, si no hubiese sido por esto, todo el continente americano tendría como matriz teológica o religiosa, y por lo tanto moral, ética, y de valores, algo completamente distinto. O sea, si nunca hubiese llegado a este libro, que sería la Biblia, quizás todavía tendríamos cosmovisiones diferentes, cosmovisiones religiosas diferentes, más cercanas a los mapuches o a los incas, no lo sabemos, no lo podemos saber. Pero lo importante de entender acá es cómo la circulación de objetos, ¿cierto?, que son del mundo material, finalmente determina el mundo de las ideas. Bueno, aquí está hay una infografía que yo extraje de internet, que no la hice yo, por supuesto, abajo están los créditos de quién lo hizo, está protegida por derechos de autor, yo no quiero decir que esto lo diseñé yo, ni mucho menos, solamente digo que lo saqué de internet y que alguien muy seco en infografía hizo algo, lo explicó de manera muy didáctica. Si bien Gutenberg no es el inventor de la imprenta, ¿ya? Todos quizás ya habían visto eso en otros ramos, porque la imprenta ya existía en China, con la diferencia que eran planchas de madera, esta que está acá. La plancha de madera china, que era aquella que permitía hacer los libros y los escritos chinos, la diferencia es que cada plancha componía cada página. Entonces, de todas formas, si yo tenía un libro de 200 páginas, tenía que ser 200 planchas. El cambio revolucionario que introdujo Gutenberg fue que a esa plancha se le ocurrió transformarla en tipos independientes, caracteres, tipos móviles. Es decir, siempre se puede ocupar la misma caja, no tengo que usar siempre la misma distinta plancha de madera y tallar otra plancha de madera y tallar una nueva plancha de madera, sino que siempre puedo usar la misma caja, y voy a tener una serie de tipos móviles que yo voy a encajar en esta caja, de acuerdo a lo que quiera escribir, ¿cierto? Lo pongo acá, lo entinto, los tipos móviles que están en forma como espejo, ¿cierto? Como timbre, porque está al revés de cómo va a ser timbrado.
se entintan los tipos móviles y con la palanca se gira la prensa, se ejerce presión suficiente para que la tinta quede impregnada en el papel y sea absorbida por el sustrato papel, que normalmente en esa época tiene un mayor porcentaje de algodón. Esa es como la fabricación o el material principal del papel. Esto causó tal revolución que en algún momento buscaron a Gutenberg así como para sacrificarlo, matarlo en la hoguera o algo así, porque pensaron que tenía un pacto con el diablo. Así de increíble. Porque imagínense pasar de manuscritos carolingios o manuscritos hechos a mano, que pasa un sujeto, que probablemente es un científico loco, ¿cierto?, que empieza a hacer 2000 ejemplares a la semana, 2000 ejemplares de Biblia a la semana. Entonces, eso en verdad, para la gente de la época de Gutenberg, era casi magia negra. O sea, este señor está a la altura de las brujas. Entonces, es como, ahora yo sé que suena como muy, muy lejano pensar como lo increíble que puede haber sido para la población, pero es como lo mismo que ahora nosotros dijéramos, oye, voy a la luna y vuelvo, nos juntemos en 15 minutos, es como ciencia ficción para ese momento, realmente ciencia ficción. Después, este modelo de Gutenberg, cuando encuentran su taller, que él lo tenía secreto, o sea, lo tenía camuflado, por decirlo así, no quería que nadie lo conociera, finalmente lo descubrieron y le robaron la idea y se la llevaron a Italia. Y ahí ya esta técnica de los tipos móviles se empezó a replicar a lo largo del mundo, y para poder profundizar más en esto, si es que les interesa mucho el tema, pueden consultarlo con los profesores de tipografía, que ellos saben mucho al respecto. Pero lo importante de mostrar esto acá es hacer la vinculación que estábamos hablando antes del sistema productivo y lo que dijo el compañero. Si bien lo primero que pensamos de la imprenta es que tiene como, se traduce la imprenta en el conocimiento, como decir, ah, claro, el cambio de la imprenta es un cambio en el conocimiento. Y finalmente el cambio de la imprenta, para producir ese cambio de conocimiento, es la imprenta como un objeto del mundo material, lo que puede, ¿cierto? Lo que puede facilitar o provocar esa difusión del conocimiento. Y con esto el cambio de ideas y la interpretación, ¿se entiende? Quiero saber si hay dudas. Y porque nos quedan 6 minutos. Importante de saber. Esto va a quedar más claro en el siguiente módulo. Si tuviéramos que ver como el cambio que hubo en términos de tanto de personas involucradas como de lugares o prácticas, labores, podríamos decir que los escritos medievales, ¿cierto?, que eran hechos a mano, tenían cierta técnica, lugar, actores y obra, mientras que después, y del libro de Gutenberg en adelante, o de la Biblia de Gutenberg en adelante, van a cambiar completamente tanto la técnica como los lugares. Nacen en lugares que antes no existían, por ejemplo, los talleres de tipografía, los talleres de impresión, la distribución, librerías, venta, lugares que antes no existían. Lugares también en donde se puede hacer vida social y se transforman en lugares de la vía pública, por ejemplo, librerías, bibliotecas, que antes solamente estaban en monasterios o en lugares que estaban rezagados solas a la labor religiosa. Los actores también, mientras antes eran copistas, calígrafos, dibujantes, iluminadores, ahora, después de la Biblia de Gutenberg y gracias a su invención de los tipos móviles, aparecen los tipógrafos, los puncionistas, los fundidores, los cajistas, los prensadores, los grabadores. Y no es casualidad que esto tiene directa relación a lo que nosotros vimos quizás en el colegio con la Revolución Industrial, la división del trabajo. Pero esta vez, solo, todavía como no está la máquina, todavía no está involucrada en todos los ámbitos de la producción, sino que solamente en el de los libros, hay una división del trabajo en la labor
también de la producción de libros. Después esto pasará a ser al mundo productivo en su totalidad, ¿cierto? Como la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde sale, ¿cierto? Él de una manera muy irónica representando lo que sería este hombre del capitalismo, ¿cierto? Siendo operario de una máquina y en donde su labor es parte de un engranaje mucho mayor. Y la obra resultante antes y después de la imprenta de Gutenberg, de tipos móviles, es que antes era una obra única, exclusiva y irrepetible, dada que era hecha a mano por los calígrafos, copistas, dibujantes, ilustradores, encuadernadores, y ahora es una obra serializada, masiva, idéntica una de la otra. Preguntas, dudas. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya dejé de compartir pantalla? Sí. Quedan 2 minutos y medio para dejar anotadas o mencionadas preguntas acerca de este módulo. ¿Algún compañero o compañera, por favor? Que tenga alguna duda. Personalmente hasta ahora nada. Todo claro. ¿Seguros? ¿Seguras? Ya. Perfecto. Entonces, ahora que queda menos de un minuto, voy a terminar